Vamos a partir. Ahí después me presento y todo, pero quiero partir con un pequeño calentamiento. Y es, no sé si conocen esta tabla periódica de las emociones. Bueno, no sé si todavía se ocuparán las tablas periódicas en los colegios, pero cuando era chica no hacían aprender esto de memoria, pero esta es de las emociones. No sé cómo me llegó, así que no puedo poner el autor, así que ahí me perdone quién la realizó, pero es algo que ocupo muchísimo en mis procesos de facilitación, porque tenemos poco registro emocional. Generalmente uno pregunta, ¿cómo estás? Y te dicen, bien, o Bien, mal, o más o menos. Y paremos. Entonces, lo primero que les quiero invitar es revisen acá están las emociones básicas y ahí también hay una discusión eterna de cuántas son, cuáles son, ¿sí? Acá aparecen 7, que es el amor, la alegría, la sorpresa, la ira, la tristeza, el miedo y el asco, y en nuestra tabla periódica aparecen mezclas de. Entonces, lo primero que les voy a pedir es, para hacer como un check-in inicial, revisen, dense un minuto para mirar todo este espectro de distintas emociones que pasan desde la empatía, la sorpresa, el mal humor, la rebeldía, la timidez, confusión, desamparo, miedo, asco, etcétera, y que puedan poner cómo llegan hoy a la sesión por el chat. Súper sencillo, puede ser una mezcla de emociones. Puedo venir con placer y cansancio, puedo venir con soledad y nerviosa. ¿Sí? Entonces les pido en el chat que puedan ir registrando cómo llegan hoy día a esta sesión y la puedan ir poniendo en el chat. Entusiasmo, nos dice Carlos, genial. Alegría, Dorita, maravilloso. ¿Qué más tenemos hoy? ¿Cómo llegamos a este espacio? Con todo feliz, interés, alegría, gratitud. Y aquí les voy dejando, bueno, yo me imagino que ustedes ya saben, pero siempre lo estoy como confirmando, es que es importante cuando llegamos a un espacio como marcar que llegamos al espacio y hacer un check-in, aunque sea chiquitito, sea cortito, nos permite de alguna manera como entrar en el espacio, salir, me imagino que venían de otras sesiones o qué sé yo, y es como, volvemos al espacio, me miro, me reviso cómo estoy, dónde estoy, y desde ahí como entro. Y además nos permite, si alguien pone en alguna emoción desagradable, pues después vamos a ver que no hay emociones ni buenas ni malas, hay agradables y desagradables, también nos permite como dar el espacio. No sé, pensemos que Carlos dijo que venía con mucha tensión. ¿Hay alguien que quiera hablar de eso ahora? Ahora este no es el espacio para eso, pero si tuviéramos una reunión con nuestros equipos de trabajo, podríamos dar ese espacio también para decir, mira, venía por camino, me mamé 1 hora y media de tráfico, casi me chocaron, llegué corriendo, no había estacionamiento y llego acá. Porque esa emocionalidad que yo traigo a esa reunión, que no tiene nada que ver con la reunión, seguramente va a afectar la reunión. Entonces, como el parar nos permite entrar en este espacio, nos permite también como entrar en sintonía a este nuevo escenario. ¿Qué más tenemos? Interés, alegría, gratitud, cafeinado, interés, alegría y entusiasmo, orgullo, un corazoncito, alegría y optimismo, alegría, cansancio de toda la semana y gratitud por el espacio, alegría, un poco de cansancio y gratitud de estar aquí. Genial, muchas gracias por animarse a compartir. Vamos entonces con lo nuestro. Voy a poner el cronómetro porque yo hablo mucho, entonces después voy a hablar mucho y va a estar todo mal, así que ahí para estar me pongo el cronómetro. Perfecto. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Paola Canesa Derut, soy chilena, vivo en Concepción, que es una ciudad que está a 500 kilómetros al sur de Santiago. Soy psicóloga, soy facilitadora y agile coach, y estuve mucho tiempo en el lado oscuro de la fuerza. ¿A qué le llamo a esto? Mi carrera yo la he hecho, bueno, más de 10, 12 años por ahí, en el área de las organizaciones, siempre desde el lado corporativo, trabajando para recursos humanos, gestión humana, área de personas, como le queramos llamar. ¿Y qué me pasó? Hace como unos 3 años atrás, tuve un hijo, soy mamá de 3, soy esposa también, y tuve a mi hijo menor, y a mí cada vez que nacen los hijos, no sé si la pasa a los que son mamás, como que entra toda una cosa, el cerebro cambia, y bueno, y empieza una reflexión como quién soy, qué quiero hacer en la vida, y me empiezo a dar cuenta que donde estaba trabajando no estaba bien. No me sentía cómoda y sentía que esto de las personas no era realmente las personas. Organizaciones deshumanizadas, mucho garrote y zanahoria, mucha presión a los equipos, muchos hilos, y empezó como una búsqueda, yo decía, tiene que haber una forma distinta. Y bueno, pasaron varias cosas, varias búsquedas, y encuentro la agilidad. ¿Y por qué soy una fan de la agilidad? Porque encuentro como ese espacio, cuando yo vi dentro del manifiesto que el primer valor, o el primer valor para mí, es las personas y sus interacciones sobre procesos y herramientas, dije, date, este es mi lugar y aquí voy a probar. Bueno, y ahí estoy.
Dentro de esto mismo, como estoy obsesionada por hacer de la organización espacios que desaten la grandeza de la persona. Yo no creo que hay talentos buenos ni malos, hay personas que no están en el lugar correcto, no tienen una jefatura, un manager adecuado, o no pueden desplegar sus talentos. Entonces, eso es lo que estaba haciendo en el último tiempo. Y dije cómo contribuyo a hacer que los espacios de las organizaciones sean más humanos, y creé un podcast. Me encantan los podcasts, ya estoy como en el 10º capítulo, que se llama Menos recursos, más humanos, el podcast de recursos humanos. ¿Y qué hago? Bueno, entrevisto, y gracias a Dios me ha dado la maravillosa oportunidad de conocer gente muy seca. He aprendido muchísimo, y con eso comentamos de cómo, desde distintos ámbitos de vista, poder humanizar más las organizaciones, y eso es lo que les quiero contar hoy día. Entonces, ¿cuáles son las ideas claves de esta sesión, de esta charla? Son 4. Primero, la humanización es una tarea urgente. 2, somos seres tribales, y quiero recordárselos, y emocionales, y buscamos constantemente amor. El amor está súper vilipendiado en las organizaciones. El amor no se habla, no es algo de lo que, no, eso queda afuera, ¿sí? La seguridad psicológica es el camino que yo he encontrado, puede haber millones de otros, para humanizar las organizaciones. Y lo cuarto, como siempre, el cambio parte por cada uno de nosotros. Entonces, vamos con la primera, la humanización, una tarea urgente. ¿Por qué? Y yo hice 2 experimentos entre el último mes. Me gusta harto la red de LinkedIn porque me ha permitido conocer mucho, aprender muchísimo, conocer gente genuina y que me ha enseñado un montón. Y pregunté, era justo el día de la salud mental, y pregunto durante el último mes cuál es la emoción predominante que has experimentado en tu trabajo. Y resulta que si uno lo ve desde el lado positivo, decía, de 10, 3 están experimentando alegría. Bien. Pero hay uno que está experimentando miedo, ¿sí? Constantemente, predominantemente estoy con miedo de ir a mi trabajo, miedo de estar en mis organizaciones. Y lo más sorprendente, pero no es tan sorprendente, es que hay frustración, ¿sí? 5 de cada 10 personas están frustrados en su trabajo. Entonces hay algo que no anda bien. Fueron 298 votos, uno dice no es una muestra representativa, pero algo nos está diciendo respecto a cuáles son las emociones predominantes de los espacios de trabajo. Este otro experimento, esto fue ayer o antes de ayer. Entonces, yo siempre en mi podcast hago un ping-pong de preguntas, y entre eso les pregunto a mis invitados qué es lo más humano que te ha tocado presenciar en el mundo organizacional. Me ha tocado de todo, entonces abrí esta pregunta en LinkedIn para ver qué aparecía. Y aparecieron, saqué solo algunas. Por ejemplo, en relación a una denuncia de acoso sexual, la reflexión del gerente de línea dijo: a este weón, perdón la expresión, eso en Chile, no lo voy a molestar por caliente, lo voy a molestar por mal gusto. Este tipo de cosas pasan en las organizaciones hoy día, 2021. Un empleado anuncia su cirugía de urgencia, y la responsable de recursos humanos le dice: ¿no puedes tomarte una pastilla y esperar 2 semanas más? A propósito de la gestión cortoplacista, de las metas cortoplacistas, si no cumples te vas, las amenazas de decir si no cumples te vas a la calle. Frases como de gerentes que dicen: no sé por qué se preocupan tanto del sueldo, si no es algo que les preocupa, pero ellos ganan 8 o 9 millones de pesos chilenos. En reunión de consultores, jefes de proyecto y gerencia, el gerente general le dice al gerente de área, gritándole y apuntándolo: si no mejora esto, tú te vas a tener que ir. Salen otras frases como: enteraste que fuiste desvinculado porque querías pasar la tarjeta de ingreso y no pudiste ingresar. Que presentaron por correo al nuevo gerente y el actual no sabía que lo iban a desvincular. No publicar los beneficios y estímulos para un postulante, que es algo que tenemos súper normalizado, pero es inhumano. Y por último, esperemos a que muera para no pagarle la indemnización, le dijo al gerente de finanzas, para ahorrar 3 millones por el finiquito de un trabajador. Y después de un año lo pagó igual, y con años de indemnización. Entonces, quiero mostrarles con esto que es una tarea urgente. Esto pasa hoy día en las organizaciones, y es la gente que se atrevió a escribirme, por supuesto, hay gente que no escribe, pero esto es lo que nos ocurre. Entonces, hago un stop. Aquí hay como distintos ámbitos de la humanización. Yo me voy a ir al ámbito que quizás el que ya tiene cubiertas las necesidades básicas de Maslow, digamos, no, lo que yo les traigo hoy día no tiene que ver con sueldos, con condiciones físicas, con baños, o sea, todo lo higiénico lo dejo un poco al lado, porque en el camino donde yo he encontrado que yo puedo aportar más, en el camino donde eso está resuelto, y empezamos a trabajar la seguridad psicológica. Yo no puedo estar trabajando en innovación, en aprendizaje, si no tengo el sueldo que me alcance para comer. ¿Sí? Así como básico. Entonces,
la propuesta que yo les traigo es, estamos hablando que esas necesidades básicas están cubiertas, seguridad física, tener para comer, tener un lugar donde trabajar, tener las herramientas, y de ahí para arriba comenzamos a trabajar y comenzamos a comentarles qué es lo que les traigo. Entonces, lo segundo, somos seres tribales y emocionales y buscamos constantemente amor, ¿ya? Por más que esté bien inventado, buscamos amor y todos, desde pequeños hasta adultos, hasta que morimos, buscamos amor. Y viene el mundo de las emociones, que también está súper vilipendiada en el mundo de las organizaciones, ¿no es cierto? No nos permiten llorar, no nos permiten a lo mejor decir estoy en desacuerdo y ponerle esa energía que tiene la rabia, ¿no es cierto? No nos permiten estar tristes, estas cosas como que como si fueran de otro espacio, como que yo entro al espacio físico del mundo de las organizaciones y esto tiene que quedar atrás, tiene que quedar fuera, como Paola la que entra a la organización tiene que ser distinta a Paola la que está fuera en su casa y en su casa puede llorar, reír, sonreír y dentro te tiene que comportar de una manera mucho más deshumanizada para mí o robótica. Entonces, partiendo de las emociones son evolutivas y adaptativas, tienen una funcionalidad, ¿sí? Algunas son agradables y desagradables. Sentir placer es agradable, sentir tristeza es desagradable, sentir rabia profunda es desagradable, pero no quiere decir que esté mal, sino que quiere decir que me desagrada, pero tiene una función evolutiva. Y hacernos conscientes de las emociones nos permite modular la respuesta, porque ¿qué es lo que nos pasa? Cuando no somos conscientes de eso, nos invadimos emocionalmente y actuamos desde la emoción. Y ahí dejamos la mano. Entonces, ¿qué les traigo? Una herramienta que la he explorado, no soy experta en ella, así que si hay alguna pregunta más profunda seguramente no se las voy a responder, pero les invito a revisarla porque es hermosa y creo que puede ayudarnos mucho a esto de decir, ya, pero las emociones, ¿qué son? ¿Cómo se comportan? ¿Sí? Esto se llama el Atlas Emocional. Voy a ir para presentárselo. Y esto fue un pedido de Dalai Lama, que le hizo a un doctor, que es el doctor Ekman, con su hija, para poder justamente tomar más conciencia de qué es el mundo emocional y cómo podemos ayudar a las personas de distintos ámbitos, digamos, sin importar la condición socioeconómica, el país donde vengan y la cultura, cómo podemos hacerla para que entiendan cuál es este sentido y tomar conciencia de sus emociones. Entonces se llama el Atlas de las Emociones y es una herramienta muy linda, interactiva, les voy a pasar enseguida el link. Y aquí se dan cuenta, aquí plantean que son 5 emociones básicas: el gozo, el enojo, el disgusto, el miedo y la tristeza. Y lo bonito de esto del adaptativo que les decía, el disgusto es sentir el disgusto hacia algo que es tóxico, ¿ya? Y que me puede llegar en algún minuto a envenenar física o socialmente. ¿Se fijan que el disgusto es desagradable, pero tiene algo evolutivo que me permite? El enojo. Nos enojamos cuando algo nos impide seguir o cuando pensamos que estamos recibiendo un trato injusto. La tristeza. La tristeza es una respuesta ante la pérdida. Y sentirnos tristes nos permite hacer una pausa y permitir apoyarnos frente a otros. El miedo es el peligro que nos permite prever amenazas y, por supuesto, a nuestra seguridad. Entonces, de alguna manera, nos empieza a comentar cuáles son las emociones, cómo son, y después se pone más bonito aún, porque nos permite decir en una línea de tiempo. Por ejemplo, un ejemplo cualquiera, un amigo se enojó contigo, pensemos un compañero de trabajo, un manager, un par, lo que sea. Sentiste tristeza y te sientes avergonzado, pero ese mismo desencadenante puede hacer que en vez de tristeza te sientes enojado, y por lo tanto la acción que generas es distinta, ahora discutes. Puede ser también que ese mismo amigo se enojó contigo, pero ya no te sientes ni enojado ni triste, sino que te sientes disgustado. Y ahora, ¿qué haces? Lo menosprecias. Entonces, esto tiene que ver con que tenemos ciertas circunstancias que nos definen, que son actuales. Por ejemplo, si yo estoy afligido, el amigo se enojó conmigo, que fue el evento, y además nuestra visión del mundo me recuerda la insensibilidad, yo probablemente lo voy a menospreciar. Si al revés tengo lo mismo, el amigo se enojó conmigo, yo estaba justo escuchando música triste, me recuerda el rechazo, me siento avergonzado. Y aquí va añadiendo como capas de conciencia, ¿sí? Para entender que hay siempre un desencadenante, hay una historia que yo traigo de qué son las emociones para mí, qué significan y qué sé yo, y finalmente hay una acción. En la medida que yo tomo conciencia de esto, que mi cuerpo se debilita, por ejemplo, frente a la tristeza y que me siento vacío, yo voy a tener mayor capacidad de actuar de manera distinta. Entonces, ahí está el último que quiero mostrarles.
que es como yo a través de eso, que me siento triste, mi cuerpo se debilita, yo puedo llamar a un ser querido, que es algo adaptativo y evolutivo, me puedo sentir avergonzado, ¿sí? O puedo ignorar la sensación, que son más bien patrones como desadaptativos. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Y les voy a dejar la página enseguida, que hay un mundo de emociones que nos están invadiendo constantemente. En la medida que tenemos conciencia de esas emociones, somos mucho más propensos a poder actuar, no desde la emoción que me viene, sino que más bien desde donde yo quiero actuar. Y tomar esa conciencia nos va a permitir hacer en este mundo de las organizaciones mucho más genuinas y mucho más adaptativas. Entonces, lo primero que les digo, no hay emociones ni buenas ni malas, las emociones son, se perciben, pero en la medida que yo tomo conciencia, ah, mira, me dijo esto, algo me pasó, entonces no llego y le tiro la pachotada. No le digo, sabes qué, ándate de acá porque no compraste o sea, no cumpliste las metas, sal y te reemplazo. ¿Qué pueden hacer entonces? Por ejemplo, en su check-in, como ya les comentaba a los que estábamos en el inicio, pueden usar una tabla periódica al inicio de sus reuniones para decir cómo llegamos hoy día y de alguna manera visibilizar este mundo emocional que está tan como escondido bajo capas dentro del mundo de las organizaciones. Y otro recuerdo, o sea, y otra como tema que les quiero dejar es que todos necesitamos amor. Y esto tiene que ver con la necesidad más básica del ser humano. Se han hecho muchas investigaciones, por ejemplo, poniendo a chimpancés, donde los dejaban con súper crueles. Ojalá que no se vuelvan a hacer todo eso, se hizo más o menos en los años 50, no se aceptarían éticamente por ninguna parte esas investigaciones, pero nos permitieron entender que el ser humano necesita contacto físico, incluso por sobre la alimentación. Entonces se ponía un laboratorio, se ponían un chimpancé, se le ponía en una partecita un muñeco de fierro con alimentación y en el otro un muñeco de fierro pero con felpa. Y lo que hacía el chimpancé se iba al muñeco que no tenía alimentación, pero que era de felpa, porque necesitaba ese contacto, ese apapachamiento. Y nosotros pensamos que a la medida que vamos creciendo eso se nos olvida, pero no se nos olvida. Esa necesidad básica la tenemos todos. Entonces, ¿cómo hacemos para cuando estoy en el mundo de la organización entender que hay un otro que a lo mejor necesita aprobación, que hay un otro que a lo mejor necesita decirme, sí, Paola, estoy contigo, que a lo mejor hay otro que me dice, sabes que estoy preocupado, ¿por qué no me ayudas? ¿Sabes que cómo puedo colaborar mejor? O sabes que tuvimos esta discusión, ¿por qué no nos sentamos a conversar? Eso tiene que ver con rehumanizar el mundo de las organizaciones, entender que todos buscamos amor, desde que nacemos hasta que nos morimos, buscamos amor, y de alguna manera poniendo una gotita más de amor podemos generar organizaciones que estén más preocupadas de las personas y menos de los recursos. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, si estoy muy hippie, ustedes me dicen, es parte de... ahí Ricardo, tú dime si es que hay alguna pregunta o si alguien quiere hacer algún comentario, si no está de acuerdo también me lo puede decir porque no soy dueña absolutamente de la verdad. ¿Tú me Vale, dices? vale. Por ahora no hay ¿Vamos? ninguna pregunta. Vamos entonces. Tercer punto, la seguridad psicológica es uno de los caminos que yo he encontrado para rehumanizar las organizaciones. Es uno, hay millones más, pero yo les traigo este porque es donde más tengo experiencia, donde más he podido buscar, aprender y por eso les quiero contar. Para los que no saben, la seguridad psicológica, ¿no es cierto?, viene de Amy Edmondson. Esta doctora empieza a investigar qué hace que en los campos clínicos hayan equipos que tienen mejor desempeño que otros. Se pone a investigar, ¿no es cierto? Investigación de campo, tiene todo un equipo que le está apoyando y descubre, tenía dos equipos, ¿no es cierto? Buen desempeño, mal desempeño, que el de buen desempeño tenía errores mucho más altos, mucho mayores que el de bajo desempeño. Dice, como que la lógica nos dice, ¿no es cierto? Lo tradicional, que a mayor error, menor desempeño. Entonces sigue investigando y dice, va, aquí está como que no es la hipótesis que yo tenía. Sigue investigando y se da cuenta que no era que los equipos de mejor desempeño tuvieran más errores, sino que se sentían seguros para declararlos. Por otro lado, el equipo de bajo desempeño tenía una mayor cantidad de errores, pero los ocultaba. Entonces dice, aquí hay algo, y a ese algo le llama seguridad psicológica, que es esta posibilidad, después vamos a ver la definición, pero que decir, ¿sabes qué? Es seguro decir acá que me equivoqué, que la embarré. Imagínate el impacto que puede tener en un equipo clínico el que, por ejemplo, administré una dosis distinta de algún fármaco y no me atreva a decirlo. Yo puedo matar a alguien, ¿sí? Nos podemos poner también en el otro extremo. Cuando yo estoy en una cadena productiva y también alguien comete un error y lo calla, lo oculta,
puede generar también mucho perjuicio, no solamente para la empresa, sino que también para las personas. Después viene Google con el proyecto Aristóteles y ellos dicen, a ver, veamos en Google qué hace que un equipo tenga un desempeño sobresaliente por sobre otro. Y dicen, ok, vamos con el proyecto Aristóteles, le ponen como eslogan, el todo es mayor que la suma de las partes, y están 2 años investigando con analítica avanzada, ¿no es cierto?, aplicada al mundo de las personas, hacen más de 200 entrevistas, evalúan a más de 180 equipos, evalúan 250 atributos para ver qué era lo que hacía que un equipo fuera más sobresaliente que otro. Y ¡bam! De nuevo, seguridad psicológica en primer lugar. Aparecía también la confiabilidad, la estructura y claridad, el significado y el impacto. Pero nuevamente aparece la seguridad psicológica, entendida como que los miembros se sienten seguros para tomar riesgos y ser vulnerables unos a otros. Y ahí, ¡pum!, esto estalla. Entonces, ¿cómo entendemos la seguridad psicológica? Y así lo define Amy Edmondson, es una creencia compartida por un equipo, que en este equipo es seguro para tomar riesgos interpersonales. Es decir, no me van a hacer sentir vergüenza, no me van a rechazar, no me van a castigar por decir en alto lo que yo pienso. En el fondo es, para mí, es como ser yo mismo en el lugar de trabajo con mi equipo. ¿Cuáles son los beneficios que tiene? Las experiencias son fuentes de aprendizaje. Existe en los colaboradores que participan en equipos con alto nivel de seguridad psicológica mayor compromiso y fidelización. Los servicios y productos enamoran al cliente. Existe mayor innovación. Sabemos, y ahí hay historias, pero por millones, que la innovación nace muchas veces desde equipos que se atrevieron a errar, se atrevieron a equivocarse y no tuvieron esta dificultad o este temor a que si me equivoco me van a desvincular, me van a mirar mal, me van a castigar, no me van a dar mi bono al fin de año. Existe menor riesgo de falla, por supuesto, porque si yo tengo la capacidad de decir y alertar tempranamente, me equivoqué, no lo sé hacer, ayúdame, puedo disminuir el riesgo de tomar acciones que pueden después perjudicar a las personas, y por supuesto también mayor rentabilidad en el negocio. Entonces, yo creo que hasta lo que les he dicho ahora no hay nada nuevo, es como obvio. Entonces, ¿qué nos pasa que no somos capaces de crear espacios con seguridad psicológica con un nivel alto? Tenemos miedo, y el miedo nos ha invadido. ¿Sí? El miedo con esta como lógica tayloriana, ¿no es cierto? Hay algunos que piensan y otros que, o sea, unos que hacen y otros que piensan, que si llegas a ciertas metas te pongo cierto bono, que si no te puedo desvincular, qué sé yo. El miedo nos invade, y el miedo que hace que mejor me quedo callado. ¿Sí? Si no estoy en un espacio seguro, ¿qué hago yo? Retrocedo y miro, observo y tomo. ¿Y cuánto nos ha pasado estando en reuniones que alguien dice, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien está en contra? ¿Alguien quiere decir algo distinto? Y nadie lo dice. Mutis. ¿Por qué ocurre eso? Y si ustedes están en un equipo, en el rol que estén, y cada vez que hacen una retrospectiva, que hacen una reunión de brainstorming o lo que sea, algo pasa que nadie habla, seguramente detrás de eso hay algo como de disminución de esa seguridad psicológica. No me siento seguro para decir lo que pienso por las represalias. Entonces, con este silencio, hemos creado un sistema de protección inconsciente, por ejemplo, que nos hace actuar. Entonces, si yo no quiero parecer ignorante en este grupo, mejor no pregunto. Si yo no quiero parecer incompetente, porque cada vez que digo algo, pregunto algo, mejor ni siquiera reconozco que me equivoqué. Si yo no quiero parecer entrometido, mejor no doy ideas. Y si no quiero parecer negativo, mejor ni siquiera voy a desafiar o cuestionar el status quo. Entonces, por el contrario, ¿cómo son estos equipos que tienen un alto nivel de seguridad psicológica? Y hay que entender que esto es un continuo, ¿sí? Y es dinámico, no es como que este equipo tiene o no tiene seguridad psicológica. Este equipo tiene nivel de psicología media, media alta, alta, qué sé yo, es un continuo. Y por otro lado, uno puede avanzar, pero también puede retroceder. ¿Sí? No es como que yo logré la seguridad psicológica, no. Yo puedo tener alta y baja, subir y bajar. ¿Cómo son entonces estos equipos? Los errores son aceptados como parte de. Se aceptan a las personas que piensan diferente. Acá está el tema de la diversidad en su amplio espectro, y no solamente la diversidad, sino que también la inclusión, ¿sí? La diversidad es que yo invite a todas las fiestas, la inclusión es que los invite a bailar. Es fácil pedir ayuda, no tengo temor a decir, oye, ¿sabes que no cacho? No sé cómo se usa eso, ¿sabes que nunca me metí en ese proyecto? ¿Por qué no me ayudas? Las habilidades y talentos son valorados por todos. Los miembros del equipo son capaces de plantear problemas y situaciones difíciles. ¿Cuántas veces nos pasa que los conflictos los evitamos porque tenemos miedo como a desatar esta guerra mundial? Y en vez de eso,
escondemos debajo, ¿no es cierto? Debajo cuál olla a presión y esto explota en algún minuto. Es seguro, corre riesgos, y está la seguridad que nadie va a actuar deliberadamente en contra mía. O sea, nadie me va a decir, ¿sabes qué? Aquí me voy a embarrar a la Paola porque la Paola de aquí y allá. No. O sea, tengo esa seguridad básica que nadie va a estar por detrás con la puñalada. Ahora, hay que entender que la seguridad psicológica no es súper hippie, que todos nos amamos, entonces no tenemos orientación a los resultados, y que puro amor y pura paz, hacemos como súper laissez-faire, entonces no ponemos reglas, no tenemos normas, no. Y aquí hay un cuadro súper bonito, los cuadrantes que tienen que, por un lado, como el nivel de seguridad psicológica, por otro lado, el nivel de desempeño, exigencia, orientación al logro. La seguridad psicológica está acá, en una zona de aprendizaje, donde yo estoy aprendiendo constantemente, sé que el fracaso o sé que el error va a ser parte de mi actuar, pero aprendo de él. Diferente es cuando yo tengo un alto nivel de exigencia y hay bajo nivel de seguridad psicológica. Ahí estoy en ansiedad. Yo hoy día ya, creo que es conocido por todos los altos niveles de problemas de salud mental ligados a pandemia, ligados a un montón de cosas, pero cómo estas personas no tienen ese colchón emocional para ser ellos mismos y están sobreexigidos. Puedo estar también en un nivel de apatía. ¿Sabes qué? No tengo ni exigencia, ni nadie me desafía, pero tampoco me siento seguro. Y por otro lado, también puedo estar con un alto nivel de seguridad psicológica, es decir, tengo este colchón emocional, pero nadie me desafía. Cuando hablamos de seguridad psicológica, hablamos de este cuadrante, el cuadrante del aprendizaje, donde por un lado me siento exigido, me siento desafiado como equipo a dar lo mejor nuestro, pero también tengo este colchón emocional que puedo ser yo sin temor a ninguna represalia. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Ahora ¿Alguien? Muy Muy bien. bien. dos preguntas. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Dale, Ya Ricardo. con preguntas, pero para el final, porque para no spoilear. O la tiro ahora y vos me decís. O pónganla en el chat y al final Dale, ahí va. cerramos con todas las preguntas. Pero pónganlas ahora porque si no las ponen ahora se les van a olvidar. Dale. Genial. Ahora parte, bueno, ¿qué hacemos con esto? El camino parte por ti. Sí, yo, Alistair el otro día encontré genial, no sé si estuvieron en este conversatorio que tuvo, alguien le preguntó, ¿cómo hacemos para cambiar a los managers? Y yo le dije, no, para, yo no voy a responder esa pregunta porque yo no puedo cambiar a otro. Entonces, tampoco les puedo traer. Ahora, ¿cómo les hago? Es, cambien ustedes, partan por nosotros mismos. Entonces, aquí hay tres como estructuras que nos plantea Amy Edmondson. Lo primero es preparar el escenario y estructurar el trabajo, que esto cuando yo lo vi fue como, wow, como que el trabajo es un problema de aprendizaje, no es un problema de ejecución. Estamos pensando sobre todo en trabajos que tienen que ver con el conocimiento, ligados al conocimiento. Porque cuando estamos en ese escenario, estamos hablando de problemas que tienen mucha incertidumbre e interdependencia. Por lo tanto, ya no entendemos como que yo lo hago bien o mal, sino que no sé lo que va a ocurrir. No es que si yo levanto esto, lo boto, se cae, sino que hay un montón de cosas que suceden. Si yo entiendo el trabajo como un problema de aprendizaje y no como un problema de ejecución, voy a estar mucho más abierta a entender que van a haber errores, pero con esta lógica de aprender de ellos. Poner énfasis en el propósito. En los últimos años se ha hablado mucho del propósito y está genial porque es lo que nos conecta por el por qué. ¿Por qué yo hago lo que estoy haciendo? Muchas veces las personas, si bien no están en un trabajo muy automatizado, no entienden cuál es el usuario final, no entienden cuál es el propósito de la organización, no entienden cómo lo que hacen impacta finalmente a ese cliente que deseamos satisfacer. Entonces, preguntas constantes: ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué está en juego? ¿Por qué importa? ¿Para quién importa? Lo segundo es invita a participar. Lo primero, y sobre todo acá tiene un rol fundamental, el líder de equipo, quien haga el rol de líder, no estoy hablando de la jefatura, sino que quien tenga el rol de líder, es aceptar el error, partir con el error mío. Y esta humildad situacional tiene que ver con mostrarme vulnerable, que no nos acomoda mucho. A nadie le acomoda decir me equivoqué, la embarré, se te aprieta la guata, ¿no es cierto? Y empieza como una serie de señales corporales de desagrado. Pero es aceptar que somos vulnerables, amigarnos con esa vulnerabilidad, y aquí se me olvidó el nombre, bueno, ahí les comento después, nos dice que somos buscadores compulsivos de culpables. Algo pasó y buscamos, ¿quién fue? ¿Quién fue? Con esta búsqueda frenética de encontrar como quién fue para expiar mis propias culpas y también como para hacer como una suerte de inquisición. Ya es como tomar conciencia. Cuando ocurre algo, ¿qué es lo primero que yo digo? Si yo cometo un error y alguien va y me dice, ¿y por qué te pasó?
no me va a aportar en nada. Lo que yo necesito cuando cometo un error es que alguien me diga, chuta, esto pasó, ¿cómo te ayudo? ¿Qué podemos hacer? Después pensemos, hagamos una retrospectiva, revisemos, pero hoy en el momento ayúdame a salir, apóyame y después vemos cómo vamos arreglando para primero solucionar este problema y después hacer que esto no nos ocurra en el futuro. Hacer preguntas poderosas cuando estén tomando una decisión. ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Qué otras opciones podríamos considerar que no estamos viendo hoy día? ¿Quién de aquí tiene una perspectiva distinta que la pueda plantear? Estructurar, la estructura de los procedimientos es intencionar la participación. Muchas veces hay un líder, ¿no es cierto?, independiente estoy hablando de liderazgo como rol, y que habla, y después dice, oye, ¿sabes qué? No sé, nadie quiso decir nada. Bueno, ¿cómo hago yo para intencionar esa participación, sobre todo cuando estamos hablando en entornos virtuales, sobre todo cuando las personas que son más tímidas o más introvertidas no se atreven? Entonces, ¿cómo yo hago para crear ese espacio que invita a la participación? ¿Qué más? Construye sólidas relaciones interpersonales. Yo no puedo tener seguridad psicológica si con el compañero que trabajo no sé quién es, cuáles son sus valores personales, cuáles son sus metas. Claramente que voy a poder como interconectar con un otro en la medida que me conecto con la persona que es. Después me conecto con el rol del trabajo que tiene, pero primero me conecto con la persona que es. Entonces entender, me siento mucho más seguro cuando conozco a los otros. Aquí algo como el personal map, que me imagino que muchos lo conocen, que es una herramienta de Management 3.0, ayuda muchísimo a los equipos a interconectarse, aunque sean equipos que llevan mucho tiempo, cuando logran entender, o sea, es que no sabía que te gustaba tocar guitarra, no tenía idea que habías estado en el mismo colegio mío, ¿en serio que estás queriendo estudiar francés? Yo también. Entonces permite esa interconexión que muchas veces no la transparentamos y que necesitamos conectarnos porque, recordando lo primero que habíamos, somos seres tribales. Primero adentro, después afuera, la transparencia y la información. ¿Se acuerdan que vimos una de las frases que me pusieron en LinkedIn? El gerente se enteró por correo electrónico que alguien lo venía a reemplazar. Eso no puede ocurrir. Hay organizaciones que lo hacen excelente en eso y siempre son muy cuidadosos de primero informar a los que están adentro y después hacia afuera. Eliminar barreras y mentalidades limitantes, aprendizaje versus culpables, disminuir la jerarquía, promover espacios de responsabilidad compartida. A la medida que yo empodero a mi equipo, también el equipo se responsabiliza mejor. Cultivar la franqueza radical y la disposición también a correr riesgos. Por último, cuando ya yo hice eso, preparé el espacio, ¿no es cierto?, generé esta participación, bueno, tengo que responder provechosamente, manifestar aprecio, a lo mejor no estoy de acuerdo, o la idea que alguien dijo fue, no calza, pero por supuesto tengo que actuar desde la gratitud, el reconocimiento a la escucha, abrazar los fracasos, que ya hemos hablado de eso, y una clara sanción a las transgresiones también. Acá Ricardo al inicio nos decía que hay un código de comportamiento, y eso genera en los equipos que tengamos seteadas ciertas normas, y que cuando alguien lo transgrede, bueno, algo pasa. No puede ser que si estamos todos de acuerdo con cierto código o normas de conducta y alguien transgrede eso, no pase nada. Y algo que es un concepto que inventé yo, me hizo mucho sentido un día, que es como curiosidad indómita. Yo me di cuenta en la pandemia que, bueno, siempre he sido curiosa, pero como que desaté esa curiosidad. Me gusta esto y quiero ver esto, y cómo será esto, y qué se podría hacer mejor, y esas preguntas estoy constantemente. Entonces me amigué también con eso. Y creo que la curiosidad indómita en esta época bunny que hablamos, nos permite como adaptarnos de manera mucho más rápida y de generar como entrega de valor a nuestro cliente final de manera mucho más genuina, mucho más cercana. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Ya vimos qué teníamos que hacer, ahora vemos algunas propuestas de cómo lo podemos hacer. Primero, desafíate. Desafíate, ya les decía, parte por ti. Entonces, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste cómodo o a lo mejor te arriesgaste a admitir que te habías equivocado o que fracasó un proyecto? A mí me pasaba, desde el mundo corporativo, con estos famosos proyectos, ¿no es cierto?, con sus cartas Gantt gigantes, con una planificación, entregables, hitos, qué sé yo. Y pasaba que de repente el proyecto, bombos, petaca, pum, 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 ¿no es cierto?, un equipo, un kickoff, qué sé yo, y de repente como que el proyecto murió, nunca nadie supo si el proyecto fracasó o no fracasó, y al final uno se da cuenta que el proyecto quedó botado ahí. Pero no tuvimos esa posibilidad de decir, ¿sabes qué? El proyecto fracasó. Lo importante es qué aprendí con eso, para que no me ocurra la próxima vez. Entonces, parte por ti preguntándote, ¿cuándo fue la última vez que admitiste que
te equivocaste, o que el proyecto que tenías, o la hipótesis que tenías y que fuiste y a través de la experimentación comprobaste, sabes que no, estabas equivocado. ¿Cuándo fue la última vez que manifestaste tu desacuerdo con algún líder, con tu equipo, con un par? ¿Cuándo fue la última vez que, en vez de quedarte callado, ¿no es cierto?, resguardándote en este espacio como de seguridad personal, no dijiste, sabes que no estoy de acuerdo, no, creo que acá estamos en contra de nuestros valores, sabes que acá estamos atacando nuestros principios, sabes que acá no estamos yendo como coherente con nuestro propósito? ¿Cuándo fue la última vez que te ofreciste a participar en un proyecto o una actividad a pesar de que no dominabas el tema? Generalmente estamos en nuestra zona de confort, ahí nos sentimos como a resguardo. Pero si nos quedamos siempre ahí, nos achanchamos, ¿sí? Nos volvemos como estáticos, no avanzamos. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que dijiste, ya, yo participo, o yo me atrevo, o yo investigo, como para cruzar esa barrera y arriesgarte? ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste feedback a alguien? ¿Sí? A un par, a algún líder, a alguien de otra área, a tu cliente, ¿sí? Tú te atreviste a decir, ¿sabes qué? Me encantaría decir, dime, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué podría ser mejor? ¿Y qué cosas a lo mejor me sugieres para que yo pueda mejorar aún más mi desempeño, mi entrega de valor? ¿Cuándo fuiste la última vez que tú pusiste una idea disruptiva y que dijiste, ¿sabes qué, equipo? ¿Por qué no hacemos esto así? Siempre lo hemos hecho así, pero ¿por qué no probamos? ¿Qué pasaría así? ¿Y cuándo fue la última vez que te atreviste a experimentar? ¿Sí? Con esta lógica de experimentación cortita, ¿no es cierto?, que me permite aprender rápido. Si me equivoco, no voy a hacer una gran catástrofe, pero me permite tener el beneficio del aprendizaje. Ahora también tú puedes desafiar al equipo. Ya les decía, todo parte por uno, pero también puedo desafiar al equipo, independiente del rol que esté. Lo que encuentro que hay tantas herramientas geniales, y aquí lo que yo siempre digo, las herramientas son la excusa para tener conversaciones distintas. Esta para mí es una herramienta. Yo soy fanática de herramientas, tengo millones de Canvas, millones de un montón de cosas, pero finalmente son una herramienta, no son el fin. Gustavo Rasetti tiene dos Canvas, que son estos lienzos, ¿no es cierto?, que son maravillosos, que te permiten diseñar la cultura que tú tienes del equipo. Creo que mucho de la seguridad psicológica parte de las conversaciones. Este es el Culture Design Canvas, que te permite, a través del equipo, y ahí Gustavo Rasetti te pone paso a paso cómo hacerlo, definir el propósito, definir nuestros valores, cuáles son las prioridades que tenemos como equipo, cuáles son esos comportamientos que vamos a aceptar y aquellos que vamos a rechazar. ¿Cuáles son los rituales que de alguna manera nos hacen reconocernos como equipo? ¿Cómo nos vamos a dar feedback? ¿Cómo hacemos para resguardar esta seguridad psicológica? ¿Cómo hacemos para tomar decisiones? ¿Cómo nos vamos a encontrar? ¿Y cuáles son las normas y reglas que necesitamos? Esto se hace, yo lo he hecho facilitando a equipos hacerlo, te puedes demorar 2 sesiones de 1 hora y media cada una fácilmente. No necesitas nada más que tener un Miro, un mural o algo, un Jamboard o nada. Yo siempre digo, la herramienta o la tecnología tiene que estar al servicio de nosotros, por lo tanto, da lo mismo cuál herramienta ocupemos, pero lo importante es tener estas conversaciones y estos acuerdos. Ahora hace poquito, hace un par de meses, sacó como este mismo Canvas, pero actualizado a los equipos híbridos. Ahí les puse el código QR por si le quieren dar un chusmeo. Y un poco lo simplifica, pero pone cómo nos vamos a coordinar. Porque los equipos cuando están en híbridos no hay una única forma de coordinarse. No hay una única forma de organizarse como equipo. Entonces, aquí empieza. ¿Cómo hacemos? ¿Qué cosas vamos a hacer en el mismo lugar al mismo tiempo? ¿Qué cosas vamos a hacer en diferente lugar en diferente tiempo? Y aquí pone también los síncronos y asíncronos. Y es como el equipo experimenta siendo la mejor forma de poder coordinarse en este ambiente híbrido. Entonces creo que estos dos formatos, o cualquiera, está el Team Canvas también, está el extenso, está el básico, permite tener conversaciones que muchas veces no las tenemos. Y esto no es que yo hice esto y listo, me olvidé, ahí lo dejamos. Esto tiene que estar constantemente. En la retrospectiva a lo mejor tengo que volver a sacarlo de vez en cuando. No sé, al cierre del año tengo que volver a revisarlo porque muchas de estas cosas pueden cambiar. Cambia la estructura, cambiaron los desafíos, cambiaron los integrantes del equipo o para reflotar para que esto sea un documento vivo. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas he hecho yo desde la facilitación? Evalúen el nivel de seguridad psicológica de los equipos. Ya les decía cuáles son las características de los equipos con alto nivel de seguridad psicológica. Tú puedes crear un Menti, un Mural, un Miro, un Google Form, un Excel, da lo mismo, eso no importa. Y ponemos, por ejemplo, de 1 a 5, ¿cómo te sientes respecto a esto? ¿Cuánto de los errores son aceptados en este equipo? Yo como miembro del equipo me siento que el equipo es capaz de... ser capaz de reconocer que existen errores y plantear soluciones.
En este equipo se aceptan a las personas que son diferentes y te va a hacer un radar, puede ser cualquier cosa. Lo mismo es solamente, nuevamente, es como sacar una foto de cómo está nuestro nivel de seguridad psicológica y después poder verlo de nuevo. Y aquí también yo puedo pensar, ¿sabes qué? Los errores no estamos aquí, lo más bajo que nos salió es que los errores no están siendo aceptados por el equipo. Iniciar conversaciones, generar acciones, ¿qué podemos hacer para hacerlo distinto? También, y complementario a esto, pueden determinar en qué cuadrante están y dónde quieren ir. Ya les decía que queremos llegar a esta zona de aprendizaje. Entonces lo que pueden hacer, lo que yo he hecho, por ejemplo, es poner esto en un mural y cada uno con un post-it va poniendo dónde se encuentra hoy día, dónde cree que estamos hoy día más. Estamos en la zona de confort, apatía, ansiedad o aprendizaje. Y después decir, bueno, ¿dónde queremos estar? Y finalmente tenemos que pasar a la acción. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer para pasar de la zona de apatía a la zona de aprendizaje? O de la zona de confort a la zona de aprendizaje. O de la zona de ansiedad a la zona de aprendizaje. Y si ya estamos en la zona de aprendizaje, ¿cómo podemos hacer para mantenernos en esa zona de aprendizaje? Otra alternativa también, y que son complementarias, es facilitar la participación en reuniones. Hacer turnos conversacionales. Muchas veces como que, sobre todo en entornos virtuales, es difícil que todos conversen. Bueno, yo lo que me gusta hacer mucho es que le pido la palabra a Carlos y después le digo a Carlos, Carlos, ¿a quién de tu equipo te gustaría escuchar? Y Carlos le dice a Pamela, y Pamela le dice a Juan, y Juan le dice a Claudia, y así no soy yo quien está como la profesora, ¿no es cierto?, pidiendo que conversen, sino más bien generamos una conversación fluida donde a través de la curiosidad yo quiero saber qué le pasa a mi compañero o compañera que opina. Reuniones silenciosas. Comenzar las reuniones con un espacio de reflexión en silencio permite que las personas que procesan más lentos, que son más observadores, puedan como nivelarse y luego como abrimos el espectro para poder conversar. Lluvia de ideas por escrito, y aquí ayudan muchísimo las herramientas virtuales colaborativas. Hacer post-it, generar acciones en un documento compartido, primero en lo escrito y luego pasar a lo verbal. Eso también nivela a quienes a quienes les cuesta un poco más exponerse. Y colaboración progresiva, por ejemplo, estructuras liberadoras, y que soy una fan, quienes no la conocen, ahí está el código QR, está también el link, son formas en el fondo que vamos trabajando con tiempos y con objetivos para generar y desatar esta inteligencia colectiva. One to for all ponemos un desafío de equipo, 1 minuto individualmente cada uno genera el desafío, tiene que ser una pregunta poderosa, ¿cómo podemos hacer para hacer que seamos mucho más, aceptar el error dentro del equipo? Cada uno hace ideas. 2, se van a parejas, en presencial se juntan en parejas, en virtual los mandas a salita, por 2 minutos comparten, ¿no es cierto?, y complementan esto. 4, juntas a 2 parejas, siguen conversando entre estas 2 parejas, incrementando qué podemos hacer para hacer mejor, y después en all se genera este plenario donde vemos, y pasa una cosa hermosa, que nos llenamos de ideas y acciones para poder generar, que es en el fondo nuestro backlog. Aquí, ¿no es cierto?, son nuestras ideas que después podemos priorizar y después podemos pasar como por un panel Kanban para que nos permita ir estableciendo flujos y haciendo check. Cuando hacemos una retrospectiva, yo le puse modo seguridad psicológica, y acá Norman Kerr dice, yo lo comparto cuando parto una retrospectiva, independiente de lo que descubramos, entendemos y creemos verdaderamente que cada uno hizo el mejor trabajo que pudo, dado lo que sabía en ese momento, sus habilidades, destrezas, los recursos que tenía disponibles y la situación en cuestión. Entonces ya no es esta búsqueda del culpable, esta búsqueda de machacarnos, ¿no es cierto?, que no lo hicimos bien, sino que es decir, mira, partimos de la base, ya está mi alarma, partimos de la base que estamos todos en el fondo con la mejor intención de trabajar, y desde ese espacio seguro comenzamos a reflexionar sobre cómo podríamos hacer una entrega mejor o coordinarnos mejor. Bonus track. Yo tengo mi podcast y aquí les traje algunas frases que yo siento que como que me han como inspirado muchísimo. Por ejemplo, Israel Alcázar, que fue uno de los primeros que estuvo, dijo, si tú como jefe o como líder no tienes 1 hora y media al mes para sentarte a reflexionar con tu equipo, tú tienes un problema grave. Tarsila dijo, este es el momento de mostrar más humanidad que nunca. Ceci del Valle nos dijo, falta mucho amor en las organizaciones. Patricio Millar dice, lo primero que debemos hacer es tener la convicción de que queremos hacer algo extraordinario. Blanca Rodríguez dijo que no se quede la pelota en tu tejado, solo te puedes quejar de aquello que intentaste hacer. Y Anabela Capetillo, que fue una conversación extraordinaria sobre diversidad e inclusión, dijo, cuando tú le matas el sueño a una persona de ser tratado dignamente, ya no tienes cómo sacarlo de ahí. Entonces le dejo esto como frases inspiracionales, como que nos permitan reflexionar y el cómo desde nuestra vereda podemos crear estos espacios más humanos.
Estos son mis datos de contacto, ya les comenté mi podcast, está mi correo, si quieren que les comparta la presentación o lo que sea, están todos mis datos de contacto. Me encanta generar comunidad y aprender en conjunto, así que bienvenido a todos que quieran colaborar. Y por último, siempre lo digo en mi podcast, como que estoy convencido de que juntos y juntas, estos 30 que estamos acá en esta sala, podemos hacer de las organizaciones espacios que desaten esa grandeza que todos tenemos, pero que a veces está oculta. Así que con esa convicción me voy. Y me encantaría dejarlos hacer como el checkout antes de entrar a las preguntas, como que pongan, ¿no es cierto? Tuvimos un check-in de qué emociones estaba, con qué mezcla de emociones. Me encantaría saber con qué también emociones se van de este espacio. Así que si pueden compartirlos por el chat, se los agradecería por montones. Yo por mientras voy a revisar qué tenemos por acá. Brené Brown, muchas gracias. Lucas López. Brené Brown tiene un video cortito que está maravilloso de estos buscadores compulsivos de culpables. Perfecto, vamos a revisar por mientras. Creo que es súper importante también tener claro que para que esto suceda se debe habilitar espacios, porque hay personas que creen que por arte de magia uno podría ser más empática. Totalmente, Doris, esto tiene que ver con, que habla mucho en Management 3.0, como gestionar como el espacio, gestionar como, no a las personas, sino como esto que nos rodea, que hace que podamos ser mucho más empáticos, mucho más colaborativos o mucho más sensibles. Indefensión aprendida, justamente, que podemos hacer para cambiar el silencio. Andrea, lo que comentaba antes, o sea, yo creo que esto de hacer reuniones silenciosas primero, de que hagamos un brainstorming, pero escrito, el que hagamos estos turnos conversacionales, las estructuras liberadoras, y también plantear, muchas veces yo creo que la gente no se atreve o hay silencio, porque no nos atrevemos a decir lo que pensamos. Entonces, el generar ese espacio seguro y empezar a conversarlo, estaría genial. Voy a ver, entusiasmo, alegría, amor y alegría, hermosa presentación, muchas gracias, alegría, entusiasmo, gratitud, entusiasmo, entusiasmo, muchas gracias. Entonces, yo soy como hablo súper rápido, perdón. Preguntas, dudas, comentarios. Me gustaría escucharlos a ustedes ahora. Pregunta, ¿por cuál de las herramientas empezarías con un equipo? Lo que les mencionaba antes, yo creo que es de repente, hay que saber, o sea, si yo tengo un equipo que nunca hemos conversado, yo partiría con lo básico que es quiénes somos, cuál es nuestro propósito, yo soy, Canvas, ¿no? Un personal mapping. Gente, ahí doy un poco más de contexto sobre la pregunta, la puse yo, gracias. Dale. Sí, es un equipo que se conoce, pero se perciben en los espacios que no hay seguridad psicológica y que nada, hay algo ahí que no se habla, o algunas cuestiones que no se hablan, ¿no? Y se conocen entre ellos. Ese sería el contexto. Súper, gracias Paz. Mira, yo he ocupado personal map de gente que lleva 15, 20 años trabajando y se entera desde la curiosidad de cosas que no tenía idea. Así, ¿en serio que tú hacías esto? Yo no. Así que eso siempre es bienvenido. Y también como un team canvas, por ejemplo, que de repente es un poquito más simple de los canvas que mostré, también genera como cuál es el propósito de este equipo, por qué estamos aquí, cuáles son nuestros valores, permite como generar ese espacio como conversacional de a poquito, ¿sí? Y poner el tema, yo siempre cuando asesoro a líderes le digo, mira, fui a una charla, había una hippie que me dijo que este tema era importante, empezamos a conversar de él también, como ponerlo sobre la mesa sin temor a que alguien vaya a generar algo distinto. Detracción o, claro. Si estás como, siempre eso sí, declarando la intención. Creo que es súper importante como declarar la intención que hay detrás. O sea, si vamos a hacer un personal map, ¿para qué queremos hacer el personal map? ¿Sí? Como, no es como, lo voy a hacer porque está de moda, sino porque hay una intención detrás. ¿Qué más? Me dicen que hay preguntas, pero tengo tantas cosas aquí que no puedo ver ahí. Enrique, ¿tú me ayudas? ¿O alguien que quiera levantar su manito o hablarle solamente? Tenemos algunas preguntas. En 10 minutos empieza otra sesión, entonces yo les voy a hacer una invitación. Si quieren, podemos irnos al espacio disponible en Espacial Chat para que continuemos si queremos abordar un poquito más y profundizar sobre el tema con Paola. Si tienes disponibilidad, Paola, te robamos unos minutos para culminar, digamos, y centralizar estas preguntas. Si quieren, les voy a enviar el link del Espacial Chat para que puedan ir hacia allá.
y disponibilizar entonces cualquier cosita Perfecto. por ahí con mucho gusto. Muchísimas gracias, Pau. Muchísimas gracias a todos por haberse colgado a la sesión el día de hoy. Tema interesantísimo. Y bueno, que sigan disfrutando del Ágiles y nos vemos por allí. Súper. Fiesta esta Muchas noche. gracias. Muchas gracias. Gracias. Dígame que Gracias. Muchas gracias. ¿Está el Gracias, buenas Spice? tardes. ¿El Space Chat? Gracias. sí, Spacha el chat, Muchas pusieron gracias. aquí el link. Yo me voy para allá enseguida. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias.